Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Mateo capítulo 5, verso 4, que dice lo siguiente: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Este es el audio número 3 de nuestra serie El Sermón del Monte, basado en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Ahora estamos ocupados de las bienaventuranzas, que corresponden a la primera parte o la primera sección de este famoso discurso de nuestro Señor. Ahora podemos recordar y ampliar un poquito lo dicho hasta acá, y podemos decir que las bienaventuranzas son entonces un recurso poético que aparece en la Biblia. Aparece muy frecuentemente, inclusive es una herramienta que aparece en más de 50 ocasiones. Es un recurso poético con el que se procura resaltar alguna virtud. Obviamente, para más datos les invito a escuchar el audio 1 y el audio 2 de esta serie. Como hemos visto antes, hay virtudes que el Señor quiere destacar. Y en estas bienaventuranzas hace exactamente eso. Destaca virtudes que son las características del carácter del seguidor de Cristo. Esto implica entonces que cualquiera que tenga un deseo sincero de ser discípulo de Cristo debe tener en cuenta cuáles serán esas virtudes que él desea encontrar en sus seguidores. Y las bienaventuranzas dan una mirada panorámica muy rápida a por lo menos 8 o 9 virtudes que estos deben tener. Adicionalmente, me gustaría también que consideremos que las bienaventuranzas pueden ser comprendidas de diferentes maneras. Por ejemplo, pueden ser comprendidas como un código de ética para los discípulos. Esto es una norma de conducta para creyentes, por ejemplo. También se notará que hay un contraste entre los valores del reino de Dios, o lo que es eterno, con los valores mundanos, que son temporales. También contrastarán la fe superficial, en este caso una crítica a los fariseos, con la fe verdadera que Cristo requiere. En cuarto lugar, podríamos decir que las bienaventuranzas muestran que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el reino nuevo, en el reino de Cristo. Estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. Uno escoge lo que quiere y deja el resto. No, sino que deben tomarse como un todo, ya que describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo. Para esto he citado la nota al capítulo 5 de los versos 3 al 12 de la Biblia de Estudio Diario Vivir, pero nos ha dado una buena síntesis de 4 perspectivas con las que podemos interpretar las bienaventuranzas. La veremos como un código de ética, como contraste de valores celestiales y mundanos, contraste de la fe o también el cumplimiento y expectativa del reino de Dios, entre otras cosas. Pero, en síntesis, nuestro deseo al hacer este estudio del Sermón del Monte es encontrar instrucción acerca de las cualidades que nuestro Señor espera de nosotros, de camino a la manifestación final de su reino eterno. Por lo que les invito entonces a estar muy atentos a esta serie para que podamos cultivar esas virtudes y ser buenos discípulos de Cristo. Muy bien, ahora analicemos la segunda bienaventuranza. Hemos hecho una breve introducción y ahora vamos a enfocarnos entonces en el verso 5:4 de Mateo, que es el verso de nuestra selección, que dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Con estos datos importantes vamos a ver algo que nos ayude a comprender lo que el Señor está requiriendo de sus discípulos, decimos. Y nos vamos a sorprender por la profundidad del contenido de este verso. Así, aunque es pequeño, tiene una riqueza increíble y estoy seguro que van a poder verlo si permanecen atentos hasta el final. También les animamos entonces a ello. Quédense con nosotros y dennos un like, por favor, si estos materiales están resultando una bendición. Y es más, nos gustaría que lo compartan con otras personas para que la palabra se difunda. Comencemos con el aspecto literario, analizando este escrito y observando detalles. En el audio 2 habíamos tratado acerca de la bienaventuranza de los pobres. Luego Mateo redacta inmediatamente
la bienaventuranza de los que sufren, los que lloran. Pero si vamos a Lucas, vamos a notar una diferencia. Él también escribe acerca de estas enseñanzas del Señor, pero pasa de la bienaventuranza de los pobres, que es la número 1, a una segunda bienaventuranza, que es la de los que tienen hambre. Y en tercer lugar, recién llega a la bienaventuranza de los que lloran. Así que hay pequeñas diferencias de redacción entre las bienaventuranzas que redacta Mateo y las que redacta Lucas. También va a notarse una variante interesante. En Mateo, la recompensa de los que lloran es que serán consolados. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Pero Lucas en este caso pone la promesa de que reirán. Bienaventurados los que lloran porque ellos reirán. Ambas ideas son complementarias. Si miramos, son esencialmente similares. Así que podemos reinterpretarla honestamente del siguiente modo. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis y seréis consolados. En esencia, el Señor está celebrando a los que se encuentran en una condición de crisis y les promete consuelo y alegría. Con solo esto, el pasaje ya nos está ofreciendo un recurso delicioso, ¿verdad? Quien escucha esto puede valorarlo y darse cuenta de que ya está aportando consuelo y alegría. Podría decir, si usted se encuentra sumido en el sufrimiento, ¿necesita consuelo? Bien, este pasaje tiene mucho que decirle. El Señor le va a hablar, preste atención. Seguido, después de haber visto estos pequeños detalles de la redacción y comparación entre Lucas y Mateo, me gusta siempre analizar también la gramática y el idioma. Y al analizar esta bienaventuranza es necesario hacer una breve revisión del griego bíblico porque aporta mayor luz y también nos ayuda en la comprensión de lo que se está destacando. En el caso de esta bella bienaventuranza, el verbo usado es llorar. Bienaventurados los que lloran. Y este término llorar tiene una riqueza muy bonita que hay que destacar mirándolo en el original, en el griego. El verbo que se usa en el griego es el verbo penseo. Y este verbo puede traducirse no solo llorar, sino también lamentar, tener luto, entristecerse, sentir dolor, afligirse. Esto ya sea por un sentimiento o la acción de afligirse. Esto nos lo dicen los léxicos de Strong y Vine. Pero no solamente tenemos la traducción del verbo penseo, que es llorar, lamentar, tener luto, entristecerse, en fin, pero también hay que tomar en cuenta la redacción, la forma gramatical, y este verbo penseo está conjugado, de tal manera que en el griego es penseuontes. Y esto está en un verbo presente activo participio. Este solo detalle nos va a arrojar dos datos importantes que hay que tener en cuenta. El que sea presente activo participio implica, en primer lugar, que es algo que viene ocurriendo. No es bienaventurados los que llorarán o los que lloraron. No, es los que lloran, los que ahora lloráis. Es algo que viene ocurriendo. Y luego, el hecho de que sea un presente activo tiene una dosis voluntaria. Esto es, que la persona no llora simplemente por algo externo, sino que es una acción que él mismo acontece. Es una acción que él hace, él llora. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no solo se trata entonces de una reacción, sino también de una iniciativa que se tiene. Entonces es hasta cierto punto una especie de llorar por espontaneidad, pero que tiene una dosis de reflexión, es una dosis de análisis que lleva a que uno lamente intencionadamente la situación que se está viviendo. Mire qué rico entonces poder observar estos detalles del griego, ¿no? Nos están arrojando luz, por un lado la profundidad, por otro lado detalles de la acción que se está llevando a cabo. Por ende, percibimos que la bienaventuranza podría interpretarse así. ¡Oh, la bienaventuranza de los que ahora están de luto, adoloridos!
sobrecogidos de lamento, que se hallan tristes. Bienaventurados los que sufren. El griego nos está permitiendo esta forma de interpretación y mire la profundidad de lo que se está diciendo. Otra interpretación que podríamos hacer de repente más breve. Bienaventurados los que lamentan amargamente su triste condición. Entonces note la fuerza del pasaje. El Señor Jesucristo está haciendo énfasis no de un llanto superficial, sino de un llanto profundo, de un dolor amargo e íntimo. Adicionalmente, sería bueno rescatar el énfasis de esta bienaventuranza y debemos notar la profundidad del dolor que está señalando. Para ello me gustaría entonces citar a William Barclay. Me gusta leerlo porque es muy objetivo. Y él nos dice lo siguiente, hablando de la profundidad de esta bienaventuranza. Cito: tenemos que notar desde el principio, al estudiar esta bienaventuranza, que la palabra para llorar que se usa aquí es la más fuerte que existe en griego. Es la que se usa para hacer duelo por los difuntos, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que se ha amado entrañablemente. Continúa diciendo, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, se usa del llanto de Jacob cuando dio por muerto a su hijo José, en Génesis 37-34. Se define como la clase de pesar que se apodera de una persona y que no se puede ocultar. No es solo un dolor que produce dolor de corazón, sino que hace incontenibles las lágrimas. Aquí tenemos una alucinante clase de bienaventuranza. Bendito el que está de duelo como aquel al que se le ha muerto un ser querido, nos dice. Como vemos, la referencia a esta bienaventuranza es a aquellos que tienen un dolor amargo, muy intenso, que genera espasmos de llanto y no les deja contener las lágrimas. Entonces, resumiendo ya los aspectos gramaticales, vemos que la bienaventuranza tiene una fuerza expresiva mayor de la que percibimos a simple vista, ¿verdad? No se trata de un simple llanto. Lo que el Señor está celebrando es la llegada del alivio para aquellos que están sumidos en muy, pero muy amargo dolor. Y antes de avanzar, me gustaría que usted medite. ¿Está usted sumido en algún dolor amargo y profunda tristeza? ¿Necesita hallar alivio verdadero? Y eso es lo que el Señor Jesucristo le ofrece. Venga hacia el Señor Jesucristo y hágase discípulo de Jesús. Y va a encontrar descanso para su alma. Habiendo dicho esto, lo que toca ahora es analizar las causas del llanto. Porque la bienaventuranza tiene razón al decir, bienaventurados los que lloran. Pero podemos preguntarnos, ¿a causa de qué lloran? ¿Qué es lo que detona ese dolor? ¿A qué fuente de dolor se está refiriendo el Señor Jesucristo en su bienaventuranza? Por los que sufren. Y, habiendo revisado los autores, comentarios, habiendo analizado el pasaje, un poco de historia, podemos encontrar que al menos hay 3 respuestas a esta pregunta. Son 3 las causas del dolor. El dolor por el pecado propio. El dolor por el pecado de los demás. Y el dolor por circunstancias adversas. Vamos con lo primero entonces, el dolor por el pecado propio. Aquí se hace notar que la primera bienaventuranza y la segunda podrían estar íntimamente relacionadas. Así, si la pobreza de espíritu consiste en caer en cuenta de la miseria espiritual, de la horrenda condición de pecado propio, el llanto de dolor por ese horror sale de manera natural. Ahora, hablando ya de manera subjetiva, la persona que está sumida en el pecado y tiene dolor por ello experimenta asco por su propia condición de pecado. Tiene temor de las consecuencias de su culpa, de lo que ha hecho.
tiene conciencia de su impotencia ante el poder del pecado y la esclavitud que le genera. Se da cuenta de que le es imposible liberarse por sí mismo. Le da vergüenza. Tiene sensación de inmundicia. Entonces, al reflexionar de esto, nos damos cuenta que pueden ser estas algunas de las experiencias que llevan a tal grado el dolor que desemboca en un ácido llanto. Y eso se refleja muy bien con la ilustración de María Magdalena, ¿verdad? Quien llora amargamente su inmundicia y apela a la compasión de Cristo. Quienes hemos leído la Biblia recordamos ese episodio de María Magdalena llorando a los pies del Señor, enjugando sus lágrimas contra los pies del Señor y con sus cabellos, pero llora amarga y largamente, apelando a la compasión del Cristo. Este es el grado de dolor que se está reflejando en este tipo de pasaje. Bienaventurados los que lloran tan amargamente, asqueados por su propia condición de pecado y buscan a Cristo. Podemos decir entonces que los que lloran son bienaventurados. Son aquellos que se sienten sobreconmovidos por una miserable condición de pecado y se vuelven a Cristo con ardor en el corazón y deseo de perdón, buscando restauración y quedar libres del poder del pecado con la ayuda compasiva de Jesucristo. Vemos así entonces la primera causa del llanto, que sería el dolor por el propio pecado. Hay otro dolor también que experimentan los ministros, que experimentan los misioneros, o gente con esta pasión por la predicación de la palabra de Dios, y es el dolor por los demás. Se puede sumar a esto de repente la sensibilidad social, y es el otro aspecto que se puede desprender, es el dolor por la situación del mundo. Se trata de un dolor compasivo, que lleva a preocuparse por las almas perdidas. ¿Cuál será su futuro? El castigo en el infierno quizá, la ceguera espiritual del mundo, la situación de sufrimientos acarreados por el pecado, el mal en nuestra sociedad. En este caso, referiría a la sensibilidad social, a la labor misionera, a la pasión por las almas y el deseo de su conversión. Este dolor por los demás es un dolor filantrópico, pero también puede ser producto de la obra del Espíritu de Dios que conmueve a uno buscando que la gente pueda llegar a los pies de Cristo, que puedan alcanzar misericordia. Entonces vemos acá una segunda causa: bienaventurados los que lloran, adoloridos por lo que sufren otros. Paso a una tercera cuestión que hay que tener en cuenta. Habíamos dicho entonces que una primera causa del dolor puede ser la reflexión y el hartazgo hasta el asqueo de la propia condición de pecado. La segunda causa, esta sensibilidad misionera, sensibilidad social por la necesidad de otros y la necesidad de llegar a los pies de Cristo. Pero hay una tercera cuestión que es la más generalizada quizá, y es el dolor por las circunstancias adversas. Estamos tratando acá de ese sufrimiento de la gente que no pasa desapercibido definitivamente delante de la divinidad. La gente padece diferentes tipos de males. Usualmente la misma Biblia hace hincapié en el sufrimiento del pobre, del menesteroso, de los enfermos, de las viudas y de los huérfanos. Y se hace una fuerte crítica al abuso del poder, ya que había una crítica hacia poderosos del gobierno que oprimían socialmente a los demás, enajenándole sus bienes, haciendo abuso del derecho, con una mala práctica de la piedad, aunque justificada religiosamente, en fin. Entonces debe notarse que hay muchas fuentes de sufrimiento humano,
Y a menudo estos sufrimientos pueden proceder de circunstancias ajenas a uno mismo. No siempre se trata de la reflexión por el pecado propio o el dolor de los demás, sino que a veces hay circunstancias que nos envuelven y generan frustración, sensación de impotencia, fragilidad, debilidad y deseo de justicia. De este tipo pueden ser muchas cosas, pero entre ellas están, por ejemplo, los problemas de orden macroeconómico. Lo que sucede con la economía mundial afecta al ciudadano de a pie y le hace sufrir. O la inseguridad ciudadana. Uno puede ser un hombre de bien, pero hay gente que ama robar, ama atacar y son ociosos y buscan a través de eso, sin mayor afecto por los demás, robar, sustraer o matar. Y esa inseguridad ciudadana nos envuelve, fastidia y frustra. Vemos también el desbalance del poder entre criminalidad y justicia. Cuando observamos nuestros gobiernos corruptos hasta la médula, gente robándonos de los impuestos y encima saliendo cínicamente a decir que no pasa nada y que son gente de bien. Esta frustración y este dolor que generan los males de alrededor también causan llanto, tristeza. Debe tenerse en cuenta que en tiempos del ministerio del Señor Jesucristo, la sociedad también experimentaba diferentes males como nos sucede ahora. Y es bueno tener en cuenta esto como contexto, porque el Señor Jesucristo está dando una bienaventuranza dentro de un contexto social particular, y algo tiene en mente. Y se encontrará entonces en aquella época el sufrimiento, por ejemplo, de pobres, gente mendicante, esclavos, enfermos, muy enfermos, en una época donde no había la medicina tan avanzada que tenemos ahora. Gente que por enfermedad o pobreza o condición social o racial era considerada proscrita por la casta religiosa principal. También los registros arqueológicos de osamentas nos hacen encontrar huesos marcados con anillos en el desarrollo, lo que evidencia que los niños estaban desnutridos. También se experimentó en el primer siglo guerras, sediciones, desigualdades sociales, etc. Todo este tipo de sufrimiento definitivamente llevaba al dolor. Si bien había gente que podía ser muy poderosa y podría estar en bonanza y podría ser una vida muy dinámica, también es cierto que el sufrimiento estaba subyacente en algunos grupos importantes, como los que hemos mencionado. El sufrimiento es entonces algo que es pan de cada día, y muchos son los que sufren. Y esto al margen de si son pecadores o no. En este caso puede tenerse en cuenta también la sensibilidad del Señor Jesucristo, su compasión. Su ministerio también se ha volcado a la compasión. Lo vemos sanando, liberando de demonios, resucitando a las personas, enseñándoles y orientándoles y consolándoles. Esto fue parte del ministerio de consolación de nuestro Señor Jesucristo, y no sería nada extraño que tuviera en mente a los que lloran, aquellos que necesitan el auxilio de su protector, el Mesías, y quienes también ansían la llegada de una era de paz en la que los dolores sean por fin suprimidos para siempre. Esta es la bienaventuranza entonces, y tres causas del dolor del momento: el dolor por el pecado de los demás, y el dolor por las circunstancias adversas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán finalmente y tendrán consuelo, nos dice el Señor Jesucristo. Después de haber visto esta segunda sección de nuestra explicación, concentrémonos por un momento en la promesa de la risa y el consuelo. Hemos visto entonces el sufrimiento y sus causas, y ahora es importante meditar que esto no será así para siempre. Todo el que sufre y viene a Cristo encontrará en Él alivio, consuelo y alegría. Eso es lo que nos está diciendo esta bienaventuranza preciosa.
Esta es la labor que el Señor Jesús efectúa, amigos. Esto se dice también con relación a esa promesa mesiánica preciosa de Isaías capítulo 61, versos 1 en adelante. El Señor está ahora iniciando este ministerio en este contexto del libro de Mateo y comienza mostrando que Él es el Mesías y que en Él se cumple lo que decía el Antiguo Testamento de un rey libertador, pacificador, consolador. Este rey que trae alivio, según Isaías capítulo 61, que versa lo siguiente, es Jesús. El espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió para darle la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai y el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran. Hermoso verso, ¿verdad? Hablando del Señor Jesucristo, y justamente como Rey enviado y selecto de Dios, cumple esa función consoladora y restauradora de todo aquel que quiera ser parte de su reino. Bienaventurados los que están afligidos hasta las lágrimas, porque en Él encontrarán risa, consuelo y alivio. El consuelo del Cristo consiste entonces de un alivio refrescante que llega al sabernos perdonados de nuestros pecados. Esto es que si nos acercamos a Él compungidos por dolor, a causa de nuestra miseria espiritual, de nuestros pecados, Él nos perdonará y experimentaremos el alivio de que aquel juez que debía condenarnos nos absuelve finalmente por compasión y porque Él mismo ha pagado la condena de nosotros. No solo tenemos alivio refrescante por el perdón, también tenemos consuelo, el consuelo de su favor, ver a Dios inclinado amablemente hacia nosotros para cuidarnos, para protegernos, aún en medio de la adversidad presente. Esta risa y consuelo no implica que en algún momento no estaremos tristes o que enfrentaremos el dolor, pero es distinto pasarlo con Dios de nuestro lado, apoyándonos en cada una de estas etapas. Por otro lado, genera paz y consuelo y alegría. Esta promesa de poder participar del reino venidero. No solo Cristo nos gobierna desde ahora si somos sus discípulos, sino que la Biblia nos promete que llegará un momento cuando será removido todo el mal de la tierra. Y a partir de ahí para adelante, todo será paz, alegría, bendición, progreso, y estaremos con Dios mismo, disfrutando para siempre. Adicionalmente, el consuelo viene por esa seguridad de que el Señor nos acompaña durante nuestro peregrinaje. No os dejaré solos, nos ha dicho el Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos esta risa y alegría que viene por el consuelo del Señor Jesucristo, esa sensación profunda de alivio cuando uno por fin ha podido experimentar el amor, el perdón, la paz interior que genera el mismo Espíritu de Dios obrando en el corazón del hombre arrepentido, de la mujer convertida, del que se acerca al Señor Jesucristo así. Entonces, ¿cómo se obtiene este consuelo? Pongamos el escenario de que usted se encuentre afligido por el pecado, que usted se encuentre acongojado por las almas, o que usted se encuentre en circunstancias adversas que le frustran y necesita auxilio. ¿Cómo obtiene el consuelo de Cristo? Y lógicamente a través de la oración. Simplemente venga a Cristo, converse transparentemente con el Señor, exprese el dolor que se siente en esa condición de ser pecador o la frustración que percibe por sus diversos males y derrámese delante de Él
orando. Y recuerde, al hacer eso, que Él mismo nos dice: al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Concluyo entonces. Hoy hemos estudiado la segunda bienaventuranza, la bienaventuranza de los que sufren. Hicimos un viaje por la gramática griega, así como los tiempos del Señor y por la sociedad, para encontrar quiénes son los que lloran y a causa de qué. Del mismo modo, interpretamos la promesa de consuelo y alegría que el Señor ofrece a aquellos que lloran amargamente de dolor. Y queda claro que al venir a Cristo encontraremos alivio, perdón y esperanza. Y entonces ahora el desafío es para usted. Si ha llegado a un punto en el que el peso del pecado le abruma, las circunstancias lo oprimen hasta alcanzar una profunda tristeza, sepa que el Señor Jesucristo quiere acompañarle y aliviarle del dolor interno. Y es Él quien le invita a que lo busque en oración y que se haga discípulo suyo. Entonces le traerá paz, la paz del perdón, el consuelo de la asistencia divina y la promesa del reino que viene, cuando ya no habrá sufrimiento ni dolor nunca más. ¿Sufre usted angustias por las tribulaciones presentes? ¿Requiere refugiarse entonces en los brazos de Cristo? ¿O se conmueve usted por el dolor humano o su propio dolor y también por la labor misionera? ¿Ha llegado usted a sentirse tan abatido por el pecado y la culpa que necesita caer a los pies de Cristo llorando y buscando su auxilio? Venga entonces a Cristo y conviértase en discípulo suyo con determinación. Oramos. Señor, gracias por este bellísimo pasaje en el que hemos meditado el día de hoy. Te damos gracias porque es un pasaje que nos habla del lamento amargo y una triste condición que quedaría revertida en la medida que nos entregamos a Cristo, hallando alivio por fin, libertad del pecado y restauración de nuestra vida. También compromiso de santificación y la esperanza de la llegada de tu reino celestial. Dios bueno y poderoso, sabiendo que el dolor amargo puede ser consolado con Cristo, lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro Maestro, como nuestro Rey, y nos sometemos a Él para obediencia, rogando el perdón y el alivio del dolor. Ayuda a nuestro Dios, a nuestros amigos y hermanos que así hayan procedido. Y ayúdanos a perseverar hasta la manifestación final de esta promesa, cuando veremos el reino para consuelo y alegría eternas. Gracias, nuestro buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los que lamentan amargamente su triste condición, porque reirán y serán consolados. Mateo capítulo 5, verso 4. Que el Señor los bendiga.